Muy buenos días. Ahí sí. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Nicole. Súper buenos días, hola Alejandra. Hola. Y Hola, buen bueno, buenos día. días, apoyo posgrado, que no sé quién estarán hoy día apoyándonos. Max. Muchas gracias por estar siempre ahí. Muy buenos días a los 125 participantes que ya se han sumado a esta nueva charla de la red de graduados de la Escuela de Posgrado. Para mí es un honor volver a presentar a Jorge Ríos, gran amigo, graduado nuestro del MBA for the Americas, y gran profesor también, muy buen profesor. Y hoy día Jorge nos va a dar una charla sobre los fraudes en Chile, ficción o realidad, súper interesante el nombre. Así que muy bienvenido Jorge y una vez muchas gracias. Les recuerdo a todos y todas que quienes quieren hacer consultas, por favor hacerlas a través del chat y cuando Jorge termine de presentar la exposición y dar su charla, se leerán las preguntas y se contestarán. Y aprovecho de comentarles que próximamente Jorge nos ofrecerá un taller de este tema y más adelante les entregaremos la información de esto. Así que muchas gracias y nos vemos más rato. Gracias, Ale. Voy a compartir mi pantalla para... Okay. No sé si se ve bien, ¿está compartida la pantalla, Ale? Perfecto. Pucha, el color. Perfecto, perfecto. Perfecto. Lo primero es darle la bienvenida a todos, gracias por integrarse. Estos no son temas muy fáciles, son bastante complejos, pero vamos a tratar de abordarlo en una diferente perspectiva y como yo le dije, los fraudes financieros en Chile, qué hay de realidad, qué hay de ficción, qué hay de mito en todo esto y qué hay detrás de todo esto y ver si existen, no existen y por qué se producen este tipo de cosas en nuestro país. El temario, la charla, voy a hacer una introducción, después vamos a conversar de los fraudes, vamos a analizar algunos casos bien concretos y después, tal como Alejandra decía, algunas consultas con respecto a que quieran preguntar. Lo primero, por favor, y siempre hago esto es una charla de carácter académica. Por lo tanto, no pretendo con la información ni ofender a nadie, ni menospreciar a nadie, por el contrario. Es una charla para que ustedes puedan ver una perspectiva de análisis con información pública de manera que ustedes la tengan. Después pueden preguntar lo que ustedes estimen conveniente y lo van a preguntar por el chat. Las preguntas que tengan las vamos a tratar de contestar, pero manteniendo sí siempre una perspectiva de tipo académica en este caso. Para empezar, ¿existen los fraudes? Sí, sí existen los fraudes. Y nuestro país ha sufrido varios y se dan constantemente. Yo creo que cada cierto tiempo están siendo recurrentes y en general tenemos noticias cada cierto tiempo, desde Inverlink, La Polar, Aurus, hay montones de casos que se han producido. Y en ese sentido, una de las preguntas que se hace es, ¿somos ignorantes realmente financieramente? Los organismos que deben fiscalizar todo esto, como hoy día la CMF que integra la ex Superintendencia de Valores y a la SPIF, no lo hacen, o solo queremos ver lo que queremos ver, o definitivamente el mercado es malvado. Yo creo que hay una combinación de muchas cosas. Una vez me preguntaron que por qué los organismos fiscalizadores no logran fiscalizar. ¿Se imaginan ustedes que la Comisión de Mercado Financiero, hoy día solamente estoy hablando de empresas que fiscaliza, son más por sobre las 1.700 empresas y ustedes tienen que entregar balances trimestrales con respecto a la información? Entonces es muy difícil poder fiscalizar y tener claro si se producen fraudes o alteraciones en los mercados para poder tener la información. Sí puedo reconocer que hoy día la CMF está mucho más activa en términos de revisión y en términos de ver y aplicar sanciones con respecto a cuando se vulneran algunos elementos de mercado y que son muy importantes tenerlo en cuenta. Y en ese caso yo felicito a la Comisión de Mercado Financiero, en realidad hoy día está haciendo una muy buena labor en términos de fiscalización. Lo primero, nosotros nos vemos enfrentados tanto en las empresas como en los mercados en que no logramos percibir realmente que si se está cometiendo un fraude. Lo primero, siempre, nuestra gente no comete fraude, nosotros no hacemos fraude. Y muchas veces defendemos a su partido algunas cosas que no son ciertas. Lo segundo es esto, no nos puede pasar a nosotros como empresa, y estoy hablando a todo nivel. Si lo sabíamos si hubiera pasado, revisamos toda la directriz y aquí no hay fraude.
Y si hay fraude, lo detectaríamos. Los daños son de menor importancia, por lo tanto los daños los podemos manejar. Estamos cubiertos por el área de cumplimiento, el área de riesgo, estamos con la ley SOX, entonces en general estamos cubiertos. Y esos generalmente son los primeros pecados que se cometen con relación al fraude. Tener la percepción de que nosotros no vamos a ser o no vamos a estar dentro de un fraude o no nos van a cometer un fraude, ya sea externo o interno a las compañías. Y esa primera percepción es la que lleva a los primeros errores, porque sí, efectivamente, muchos de los fraudes son internos. ¿Ok? Lo segundo es cuando uno ve los temas de los fraudes, uno trata de crear tormentas perfectas. Y la tormenta perfecta generalmente se crea por algún tipo de ignorancia en las personas o no querer asumir que se está produciendo un fraude dentro de las compañías. Y en general, ¿por qué se está hoy día produciendo un tema de tormentas perfectas? Primero, entró la economía en un modo COVID. Y al entrar en modo COVID se pueden producir alteraciones en los mercados que son bastante peligrosas. Podríamos discutir respecto a la decadencia de los valores morales, podemos discutir mucho de eso, pero se da el tema de muchos de valores de las personas que cometen los fraudes. Los incentivos, hoy día hay muchos incentivos mal colocados para hacer fraude. Por ejemplo, uno de los incentivos mal colocados es si usted no logra las metas, no tiene bono. Entonces, como cada día van aumentando el tema de las líneas que uno tiene para cumplir, que se están viendo cada día más arriba, lógicamente existe el incentivo para que sea el fraude, porque si no, no logro los bonos y tengo la perspectiva de que me puedan echar del trabajo. Entonces, esos incentivos también generan algún grado de alteración. En general, los analistas tienen muchas expectativas y en general no son coherentes, que en ciertos momentos de la economía, ciertas expectativas sencillamente no se pueden cumplir. Y ese tema de tener alta expectativa también genera que las propias empresas hagan fraude o que las propias empresas adulteren la información financiera con respecto al mercado. Les doy un ejemplo. Hoy día una pyme, si no tiene una buena situación económica, si está en DICOP, no va a obtener crédito. Entonces, lógicamente, el incentivo a adulterar los estados financieros, adulterar la información para que el banco le pueda pagar un FOGAPE o pueda tener ciertos incentivos para tener un financiamiento, lógicamente son mucho más altas con respecto a la información que le entregue a los analistas. Los altos niveles de deuda. Hoy día estamos con un tremendo nivel de deuda a nivel de empresa y a nivel de Estado de Gobierno de Chile. Entonces eso también va generando ciertas tormentas. Un enfoque mucho en las reglas, más que en los principios. Vengo saliendo de una revisión de una empresa donde tenían más de 1.600 procedimientos, pero resulta que cuando vamos a lo concreto, y lo concreto no lo revisa, entonces yo le llamo los elefantes volando, pasan los elefantes volando todo el día porque están llenos de reglas, llenos de procedimientos, y lo que es claro, lo que uno debe trabajar o cosas que se deben hacer, no se hace. Y la falta de independencia en las decisiones, ¿quién toma la decisión al final del día? Y una cosa interesante, nosotros por esencia somos aspiracionales. No, todos lo somos, todos tenemos algo, pero allá cuando se trata de un tema aspiracional vamos más allá. Y la aspiracionalidad hoy día, dado como estamos en la economía, lógicamente esa aspiracionalidad, tener más en determinadas cosas, también lleva a un tema de fraude. Y hay un tema educativo. Hay definitivamente que yo le llamo gente mal formada. O sea, por mucho que la mandemos a estudiar, por mucho que hagamos cursos, la persona viene mal hecha. Y al venir mal hecha va a cometer un fraude sí o sí. Importante que nosotros veamos el mercado. Uno dice, el mercado no tiene información. Eso no es cierto, el mercado tiene información. Y hoy día todos podemos, cualquiera de ustedes, se los voy a demostrar, podemos ver la información del mercado y podemos determinar si hay olor a fraude o no hay olor a fraude. Es difícil poder determinar un fraude porque para que haya un fraude, normalmente una persona tiene que, dentro de los conceptos, una persona tiene que hablar o tiene que contar la historia. Mientras una persona no cuenta la historia, es muy difícil poder determinar si es fraude o no. Pero sí, el mercado da señales que determinan ciertas distorsiones. Y las distorsiones del mercado son lo que realmente uno puede ver, me llama la atención, esto es raro, ¿por qué no investigamos? O ¿por qué en esta situación me puede llamar la atención más allá de lo normal? ¿Ok? Yo en finanzas, uno en finanzas, y lo hago mucho con mis alumnos, dice, nosotros tenemos un hemisferio los financistas, es el cuantitativo, y solamente nosotros nos terminamos en cuantitativo. Eso no es cierto. Las finanzas tienen dos hemisferios, el hemisferio cuantitativo y el hemisferio cualitativo. Si estos dos hemisferios están bien, la información está bien. Si los dos hemisferios están chocando, algo está mal. Y en alguna parte, o está mal el cuantitativo, o está mal el cualitativo. Pero tenemos dos hemisferios, no uno. Y a veces los propios auditores, los analistas, o algunos analistas están enfocados en el cuantitativo y se olvida que existe un cualitativo, que es tan importante como el otro hemisferio.
sobre todo en este tipo de cosas. Y aquí un elemento para usted. Quien toma las decisiones son ustedes y no es uno. No le echemos la culpa al mercado a veces, no le echemos la culpa a las normas, no le echemos la culpa a las reglas. Quien toma la decisión es uno y uno es el que debe hacerse responsable a veces por tomar decisiones. Si uno dice, ¿por qué invirtieron con Chan? ¿Por qué invirtieron a Sinversion? La decisión que nadie le puso pistola, nadie, gente invirtió. Ahora, después dicen, oye, pero que el mercado era regulado. Momento, el mercado no regula esa empresa porque expresamente esas empresas no estaban en el mercado de valores y al no estar en el mercado de valores no son reguladas. Por lo tanto, son contratos individuales entre dos personas. Y yo me ha tocado revisar algunas cosas por ahí y yo no entiendo que una persona pueda firmar un contrato donde el domicilio está fijado en Islas Vírgenes Británicas. Entonces, si yo firmo un contrato que está en Islas Vírgenes Británicas, ahí es donde yo digo, chuta, Dios mío, algo pasó, algo no leyeron, o la ambición sobrepasa determinadas perspectivas que van más allá de lo que uno puede ser. Entremos más en temas, los fraudes en Chile. Aquí tenemos de mucho, desde cohecho, colusión, y tenemos para discutir montones, y es re entretenido desde el punto de vista de caso, pero voy a ir un poco más allá. Esta es mi perspectiva. ¿Por qué se producen muchos de los casos? Y aquí tienen dos, el niño Garay y Mr. Chan. Hay tres cosas que a mí me encantan con respecto. Primero, la fantasía. Todos queremos ganar más plata, todos queremos mejorar más estatus, y eso se da para que se generen los fraudes. Y esto a todo nivel, desde una BC1 a un C2C3. Esto es transversal. No es que los fraudes van para un lado, van para otro. No, esto es directamente transversal a cualquier persona. Y si no, vean en Estados Unidos Bernard Madoff, que estafó nada menos que a la clase más alta y a los principales bancos de inversión a nivel internacional. De esa fantasía nace el fraude, y lo tercero yo llamo la tontera. Cómo personas que son inteligentes pueden caer en tantas cosas que son a luces ridículas. Yo no entiendo que una persona, por ejemplo, pueda meter un fondo de inversión que le está rentando un 8% mensual, cuando la tasa hoy día son tan bajas que eso es imposible. Salvo que sea droga, armamento y otra cosa, es imposible esas tasas de rentabilidad mensuales sobre esos capitales. Algo tiene que haber, o por lo menos ponga duda. Y esa era la rentabilidad que entregaba Chan o otra gente a los inversionistas, un 8, un 10% mensual sobre los capitales. Si eso es contra natura, no resulta en términos de asimetría de información. Bajemos a la localidad. Primero, una cosa interesante y que me ha tocado a través de mi desempeño laboral entender, y me costó entenderlo, que en Chile no existe legalmente el fraude financiero, no existe. Existen los delitos tributarios, existen varios delitos, pero el fraude financiero no está tipificado. Por lo tanto, si alguien comete un fraude financiero, tengo que agarrarlo por el lado tributario, o tengo que agarrarlo por el lado de la estafa, tengo que agarrarlo por el lado del cohecho, pero no por el fraude financiero en sí. Por eso que aquí la mayoría de los fraudes, más que fraudes, se ven por el tema de estafa, pero para la estafa tengo que establecer una relación de causalidad con ¿qué? Que existe el engaño. Segundo, que ese engaño me indució a mí un error. Después que ese engaño y ese error me determinó disposición patrimonial. Que esa disposición patrimonial me determinó un perjuicio patrimonial. Y por último, que quien estaba haciendo esto tenía ánimo de lucrar al hacer esto. Entonces, lo más complicado que existe cuando uno hace, en mi caso soy perito, o uno analiza todo esto, es cómo comprobamos que realmente existe el engaño, que eso indució el error, cuál es la disposición patrimonial y cuál es el daño patrimonial que se produjo, que a veces lo más difícil es determinar si hubo daño patrimonial y la intención de causar perjuicio, que es lo que se llama relación de causalidad. Por eso a veces es tan difícil poder determinar o especificar un fraude financiero. Sobre todo porque no existe legalmente. ¿Ok? Cuando uno está en los fraudes, se produce un eje de 3 dimensiones, lo que se llama la oportunidad, la presión y la racionalización. Hay gente que tiene presión por hacer fraude, que va a sentirla porque está desempleado, porque tiene estrés, porque está presionado hoy día, principalmente porque a lo mejor está toda la esencia de la pandemia. Por lo tanto, hay una presión que existe del medio, interna o externa, para cometer fraude. Lo segundo es que se le presenta arriba la oportunidad, existe la oportunidad de hacer fraude. Y ahí, ¿por qué es la oportunidad? Porque los controles son laxos, porque la persona vio que existe alguna manera de poderlo hacer. Y por último, la racionalización, que significa la convicción personal de los controles internos y uno, que efectivamente se puede hacer fraude.
Entonces, esta conjunción de estos tres elementos y este triángulo entre la oportunidad, la presión y los controles internos inducen a que lógicamente se pueda hacer un tema de un fraude financiero, cualquiera que este sea en sus diferentes modalidades, digamos. ¿Ok? Por eso que no se olviden nunca que cuando hay un fraude hay que tener cuidado. ¿Cuál es la presión que tiene la persona para hacer un fraude? Si nosotros le dimos la oportunidad para que lo hiciera, o sea, le entregamos la herramienta para que lo hiciera, y segundo, la racionalización de la persona. ¿Cómo está haciendo el fraude y por qué? Que es la autorrealización. Oiga, la acción está ejecutada porque existe un conjunto de valores del individuo, porque yo quiero hacer el fraude. ¿Ok? Por eso que es interesante, cuando uno analiza todos los casos que han habido en Chile y a nivel mundial, es si tenemos asimetría o no de información. Y lo que yo he encontrado en todo lo que yo he realizado, que normalmente los casos de fraude se producen porque existe asimetría de información. Hay una parte donde no cuadra el hemisferio cualitativo con el hemisferio cuantitativo. Es decir, la información cualitativa que tiene el mercado con la cuantitativa no cuadra la cualitativa con la... Y cuando no cuadra, yo digo, no hay asimetría de información. Ya no hay asimetría de información, algo raro existe detrás de los datos que estamos recibiendo las personas, nosotros como personas que trabajamos en el mercado, o las personas que están viendo una determinada información. Si uno analiza qué es lo que es un fraude, es, del Diccionario Real Académica de la Lengua, una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a una persona contra quien se comete el fraude. Es bastante simple, pero es difícil encontrarlo en otra legislación. Existe el fraude tributario, pero traten de buscar por ahí, y me ha costado encontrar dónde está realmente tipificado para nosotros qué se entiende por un fraude financiero cuando una persona lo está cometiendo, a diferencia de lo que conversábamos recién, que está relacionado con lo que es una estafa. ¿Ok? Por lo tanto, si uno pudiera hacer, fraude es un acto fraudulento, es un engaño intencional porque es de la persona, ya sea por omisión o colaboración, que hace que una víctima sufra una pérdida económica y el perpetrador tenga una ganancia ilícita al hacerlo. Por eso que cuando hablamos de estafa, uno dice si existe el error, si existe el perjuicio o determinadas condiciones para determinar si efectivamente me estafó. Pero cuando a mí me ha tocado ver o ayudar con peritaje a gente que fue estafada, lo que más preguntan, sobre todo cuando uno analiza, es cuál es el perjuicio. Y si uno no puede determinar que existe un perjuicio, no hay estafa. Entonces es muy difícil llegar a ese valor. Y para eso uno tiene que tener información clara y información trazable, porque si no la tiene, es muy difícil determinar que efectivamente y comprobablemente existió a una persona una estafa o en el caso que nosotros hablamos de un fraude financiero. ¿Ok? También, y ahí está Enron y otros casos a nivel internacional, no se olviden por favor que los fraudes tienen, primero, uno comete fraude porque tiene la capacidad, y eso es intrínseco a la persona, eso no se puede quitar. La persona va a cometer un fraude porque es intrínseco. Y en muchos casos que ustedes han visto de connotación nacional hoy día, vean las personalidades, vean a las personas que están detrás, analícenla casi psicológicamente a las personas que están detrás, y la persona hizo el fraude porque tenía la capacidad de hacerlo, porque era intrínsecamente así la persona para hacerlo. Y podría darle muchos ejemplos y decir, pero ¿por qué esta persona? Porque sí, porque era intrínseco. Porque el fondo es mío, o porque a mí me correspondía, o porque saben qué más, porque a mí me corresponde hacerlo y punto. Pero esa es la persona. La segunda, que está más abajo, es que existen motivos justificados. También intrínseco a la persona. Yo justifico un robo, yo justifico un fraude, yo justifico una estafa, la justifico, y eso también es intrínseco a la persona. No se les puede quitar. Es difícil accionar contra un fraude en esa. La única parte donde podemos accionar contra un fraude es quitarle a la persona la capacidad de actuar. Es decir, si la persona tiene la capacidad y tiene un motivo, perfecto, lo puede tener. Pero si yo no le doy la oportunidad, no va a haber un fraude financiero, bajo ningún contexto. Por eso que la única parte donde ustedes pueden actuar realmente es no entregarle la oportunidad a la persona de actuar. En los fraudes hay dos elementos, hay contra la organización y a favor de la organización. Contra la organización es cuando yo le genero un perjuicio a la organización, pero yo puedo hacer un fraude a favor de la organización. Por ejemplo, presentar estados financieros fraudulentos, o maquillar los estados financieros para que quien vaya a leerlo, y como lo hice a favor de la organización, para obtener un beneficio a través de cómo los presento. Les doy simplemente ya algo que no tengo estadística, pero lo digo es profeso.
el 99,99% de los estados financieros están maquillados. Por favor, distinguir entre un maquillaje, que es a través de normas contables, a lo que es una adulteración de un estado financiero. ¿Y por qué uno maquilla? Porque quiere verlo mejor, porque tiene que presentarlo mejor. Pregúntense en sus organizaciones cuántos de ustedes tienen cierres contables. Entonces, ¿y cuántos de los cierres contables vemos las provisiones o vemos varias cosas para ver un balance? Pero ¿por qué tengo que hacer una reunión si teóricamente la contabilidad está al día? ¿Por qué tengo que hacer un cierre? Porque lógicamente uno tiene un efecto político en los estados financieros, tiene un efecto, sobre todo en la sociedad anónima, efecto en los mercados. Entonces uno, cuando lo hace, pues las personas maquillan contablemente, hablando dentro de ciertos límites que son aceptados por las normas, es para presentar de mejor forma un estado financiero. Y eso la hacen la mayoría de las empresas. Y quien me diga lo contrario, no sé, vamos a hacer otro curso de finanzas. ¿Okay? Por favor, eso no quiere decir que las personas no tengan valores éticos y no esté dentro de la ética. Hay que confundir es la adulteración y fraudulentamente a lo que es algo normal con políticas contables. ¿Ok? Algunas reglas que son simpáticas. Primero, el 10% de las personas son honestas, el 10% de las personas son simplemente deshonestas y el 80% de las personas se mueven de un extremo a otro. Pero en la realidad, menos del 10% de las personas son completamente éticas, menos del 10% de las personas son completamente inmorales y más del 80% depende de los incentivos que se tengan. Es decir, los fraudes dependen mucho de los incentivos. ¿Ok? Y aquí voy a tratar y después me hacen las preguntas que quieren. Vamos a entrar a un análisis de casos bien puntual. Yo le llamo advanced cooking. Lo que voy a pretender con unos casos puntuales es tratar de que ustedes vean la información que tenía el mercado, que es pública, que yo puedo sacar de cualquier página, de cualquier parte, con relación después por qué se produjeron los casos. Entonces, uno dice, ¿por qué si habiendo información del mercado que era pública, que la puede ver cualquier persona o cualquier analista, por qué se produjo el caso? Entonces, voy a tratar de ver los dos paradigmas y por eso es realidad o ficción. Y después les voy a decir cuál es los dos lo que yo estimo que es un fraude financiero realmente y cuál no es un fraude, sino que hay que investigar o ver realmente qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos. Garay, por darle un ejemplo. ¿Por qué le creyeron? Yo todavía no logro entender por qué le creyeron. Porque le daba confianza, porque le creaba credibilidad, porque tenía buena pinta, porque estaba en todos los canales de televisión, porque fue el mismo que ayudó al fiscal al tema de Asinversión, porque daba consejos de compra de acciones. Vuelvo a lo que yo les decía anteriormente. Creyeron en una persona por lo que vieron, por lo que les mostró y no por el fondo. Simplemente por lo que vieron en forma física y lo que estaban viendo en la televisión y porque opinaba y lo tomaron como un referente, exclusivamente, sin considerar ninguna cosa más allá ni analizar nada más allá. Segundo, ¿por qué le prestan plata a determinadas empresas que no están en el mercado de valores? Si yo voy a prestar a una empresa que no está en el mercado de valores, ya me rijo por un contrato civil. Entonces, como yo diría, a la FIFA después de alegar que el mercado no regula o que el mercado no controla. No, si el mercado controla. El problema es que usted hizo un contrato con una persona particular y eso es un contrato entre dos personas. ¿Por qué el mercado tiene que interferir dentro de ese contrato? Entonces, aquí son elementos bastante extraños con respecto al tema de la credibilidad de las personas. Yo no es que no crea en las personas, pero por lo menos cada uno me merece determinadas dudas en determinadas ocasiones. Y si no me da la confianza con los números o lo que yo veo, no voy a creer en la persona, simplemente. ¿Ok? Miren, este salió en la segunda, el 2012. Yo lo tomo como, ups. Pero miren el contexto. Cruzat reconoce errores contables. Donde dice contingencia por 43 millones, debe decir 43.000 millones. El problema es que esto es cierto. Esto no es una broma, ni es un ups, ni es nada. No, y esto de origen a la quiebra de una corredora, de origen al tema de las cuentas por pagar, que era tema Servipack, muy parecido, que era cuentascom.com. Y resulta que muchas de las empresas como Falabella y otras empresas tuvieron que asumir las pérdidas de gente que efectivamente había pagado por el portal, tuvieron que asumirlas, dado que esta empresa no pagó las cuentas de las personas que habían pagado. Pero miren el error. Este no es un error. Esto ya me metió mal el dedo, se equivocó la computadora.
de una contingencia de 43 a una contingencia de 43.000 millones, da vuelta a cualquier estado financiero. Y esto, derechamente, para mí es fraude. Esto es un fraude financiero, igual que Garay, es un fraude financiero. Lógicamente tipificado como Estado, pero esto es fraude. Derechamente, aquí no hay esos errores. No, esos errores de tipeo no me calzan en términos de ese tipo de error y que después las empresas quiebren por esto. Simplemente estaban inflando porque sabían que la empresa estaba quebrada y lógicamente no daban los resultados. ¿Ok? Otro caso, ups. En el estado financiero del 2015, la Clínica Las Condes hizo migración a SAP. Y entre el que migraron los datos, en la migración se le perdieron 12.000 millones. O sea, ¿se imaginan que una migración de datos, en la migración de datos, se le pierden 12.000 millones y no saben dónde están? Yo he hecho varias migraciones y hasta ahora no se ha perdido ninguna cantidad, pero aquí desaparecieron 12.000 millones de pesos en los estados financieros en los estados financieros 2015, que después tuvo efecto en el 2016. ¿Aquí hay fraude? No hay fraude, porque cómo determinar quién se quedó con la plata, si hay perjuicio patrimonial, es muy difícil. Aquí no creo que haya ningún tipo de fraude, sino que es, no sé si es error o anda por ahí, pero esto en el medio. Uno no podría categorizar esto como un fraude financiero. Pero sí, lógicamente, la migración de sistemas, que se le pierdan 12.000 millones, da mucho que pensar. Antiguamente le llamábamos la contabilidad cuadre de cuentas. Cuando uno tiene problemas con algunas cuentas, antiguamente los antiguos contadores incendiaban la empresa, incendiaban la parte contable y se perdían los documentos, y parece que se migran por sistema, así como magias aparecen, y generalmente cuando pasa este tipo de cosas, son ajustes de cuentas contables internas. Es decir, que cuando pasa esto, porque cuentas contables que están dentro de la contabilidad no son muy fidedignas y aprovechan un episodio para cuadrar contablemente los estados financieros. No veo que sea fraude bajo ninguna circunstancia, pero para mí sí son cuadres contables de deudas que posiblemente existían y que las cuadraron con un ajuste y le echan la culpa a una migración, simplemente. Ups. Ok. Esto es más complejo, la polar. Yo que todos conocen, si no hay ninguno que no ha escuchado la polar y tiene misión, yo voy a ir a lo concreto, porque creo que todos conocemos el caso. Pero en los cursos de MBA de la universidad, analizamos este caso como un caso de análisis del 2010. Y dentro de cuando analizamos el caso y verificamos las cifras con los alumnos, determinamos que esto tenía olor a gladiolo. Perdonando la expresión, tenía olor a muerte. ¿Y por qué olor a muerte? Pues las cifras no cuadraban. Pero, ¿cómo yo le digo en 2010 al mercado, y por favor está grabado en la universidad, para que después no me digan que después de la guerra son todos generales? No, esto está grabado en la universidad en las clases del 2010. ¿Y qué es lo que se dijo? ¿Cómo puedo acusar a una empresa que está cometiendo un fraude o una estafa, siendo que el gerente ha sido premiado como el mejor gerente de Chile, el gerente de finanzas también, y es una empresa que está en la SA, está controlada y está auditada? ¿Cómo un par de docentes le puede decir que eso está mal o hay fraude? No se puede, porque uno puede contener una demanda en contra por dar información falsa al mercado los abogados de la Polar podrían habernos perseguido por haber entregado una información que no corresponde al mercado. Pero les voy a mostrar los datos que estaban. ¿Ok? Y por eso aquí le pongo realidad o ficción. ¿Ok? Mire, la CBS dice que el directorio de la Polar no advirtió los informes de auditoría interna que revelaban irregularidades de repactaciones, y la Polar cae al último. Ya, veamos de una persona normal. No estoy hablando de ciencia nuclear, no, estoy hablando de información básica para analizar esto. ¿Ok? Y por eso, realidad o ficción. Lo primero, por favor, los colocolinos no me maten. No me maten. Pero miren quién hacía la publicidad en la Polar el año 2010. Iván Zamorano. Yo creo en los karmas, lamentablemente yo creo en los karmas, pero la publicidad la Polar la hacía Zamorano. Esto es simpático, esto no es, por favor, los colocolinos no me maten, yo soy chuncho de corazón, pero es tema para que ustedes vean que de repente los karmas sí existen. Quebró la Polar, el Transantiago, entonces yo a lo menos tendría cuidado con alguna publicidad. Estimo mucho Iván, lo conozco personalmente, pero a veces los karmas pasan. ¿Ok? Miren, hagamos un análisis rápido, y porque esta es una charla, de algunas cosas en los estados financieros, algunas cosas súper rápidas. Miren esto. Si yo comparo en la misma época que el año 2009 la estructura entre Falabella, Cencosud y Ripley, las cuentas por cobrar de la Polar eran 55,50%, Cencosud 8%,
18 Falabella, que es un retail financiero, por lo tanto debería tener más cuentas por cobrar, y Ripley, que también es un retail más de tipo financiero. Esto es una estructura, es súper fácil. Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta que el 55% de todos los activos de la compañía eran cuentas por cobrar? ¿Qué deberían haber revisado? Cuentas por cobrar. Es una cuestión media lógica, pero no cuadra. No cuadra en términos de información o como red flag. Miren esto, ya esto es más elaborado. Miren, por favor, el flujo efectivo. Flujo efectivo es caja. Y cuando uno analiza la empresa, ve caja, dinero, cuánto entra. Los balances es contable, pero veamos la caja. La caja está en flujo efectivo. Miren, por favor, el 2005. La Polar había perdido 35.000 millones de flujo operacional. 3.000 millones en 2006, 45.000 millones de flujo operacional en 2007, 67.000 millones en 2008 y 44.000 millones había perdido en el flujo operacional en 2009. Ningún analista vio en el flujo operacional de caja que no le cuadraba y que estaban perdiendo en los últimos 5 o 6 años, estaban perdiendo los flujos operacionales de caja, más de, en el caso del año 2009, 44.000 millones de la operación del negocio. Ok, pero miren, veamos los flujos. Los flujos azul son financiamiento, el flujo rojo es flujo de operación y el flujo de inversión es verde. Por lo tanto, si yo veo para qué salieron a pedir plata a la Polar a los accionistas, a los bonistas, ¿para qué salieron a pedir plata? Salieron a pedir plata exclusivamente para financiar el desfase que le producía la operación de caja. Es decir, bicicleta. Esto es una bicicleta. Este gráfico es una bicicleta. Es decir, tenía 4 o 5 alertas desde hace 5 años para atrás que esto era una bicicleta y lógicamente aquí hay mucha culpa del mercado de no haber leído desde otra manera la información. Miren, por favor, simple. Plazo promedio de cobro. ¿Cómo no vieron? Esto es una planilla, si esto no es ingeniería nuclear, esto es súper fácil. Pasaron de 92 días a 343. Miren, por favor, la necesidad de capital de trabajo. Pasaron a necesitar 26.000 millones a 407.000 millones. ¿Y qué son los 407.000 millones? Son los 414 en cuentas por cobrar. Es decir, cuando estaban pidiendo plata para capital de trabajo, estaban pidiendo ¿para qué? Para cobrar las cuentas por cobrar. Nada más. Miren ahora, el 2018, después de todo esto, el mercado les compra cerca de 18.000 millones en acciones. Les compra el mercado, gente como nosotros les compra acciones 18.000 mercados. Oye, le compraron, pero vieron los balances que tenían acumulados 373.000 millones en pérdida acumulada y que en el año anterior habían perdido más de 3.000 millones y que el fisco les devolvió 10.000 millones y por eso salen positivos. Miren una ecuación. Suponiendo que la Polar lograra tener 2.000 millones al año de utilidad, 2.000 millones anuales, no los tienen, como ustedes ven ahí los resultados no los tienen, pero suponiendo que tuvieran 2.000 millones anuales, las utilidades, las ganancias acumuladas no salen positivos dentro de los próximos 175 años. O sea, en 175 años más, si es que está la Polar todavía, posiblemente podríamos tener ganancias acumuladas positivas. Entonces, cuando uno calcula el PE, el price earning de una acción, está dada negativo. Yo he hecho este ejercicio con todos mis alumnos en la universidad, en pre y en posgrado, y todos me dicen no comprar. Y aquí compraron 18.000 millones en acciones. Miren la curva. La curva prácticamente del 2018 era lógico. Si esto es casi una ley, todo lo que sube tiene que bajar. Y aquí bajó. ¿Por qué? Porque era lógica, porque el PE daba negativo. Era imposible que no bajara. Entonces, la realidad, para mi juicio personal, la Comisión de Mercado debió haber suspendido la transacción y la emisión de esas acciones o la venta de esas acciones, dado que existía información discordante en el mercado. Vamos a otro, realidad o ficción. Por lo tanto, en el caso de la Polar, ¿hay fraude? Sí, absolutamente. Vamos a otra realidad. Caso de Alsacia. Miren, por favor. Primero, aquí no hay fraude. Pero miren algunas cosas extrañas. Primero, Alsacia, el año 2007, dice, yo no le pago la deuda y no le voy a pagar a los bonistas. Punto. ¿Por qué? Porque no tengo plata. Y como no tengo plata, le exijo al gobierno que me tiene que poner plata. Y como no responde a mis peticiones, yo no puedo sacar las máquinas, y al no sacar las máquinas, dejo mucha gente en Santiago sin el Transantiago, sin la gente lo conoce. Esto cuando yo lo vi, dije, algo tiene que haber más de fondo. Sí, pues hay más de fondo. Los estados financieros 2017
KPMG les dio con salvedades. Esta es una empresa que está dentro de una licitación pública. Como una empresa que está dentro de la licitación pública, el ministerio le acepta un estado financiero con abstención de opinión. Ni siquiera es con salvedad, abstención de opinión. Es decir, ¿para qué decir? Ellos decían, no tengo plata. Perfecto. Miren por favor el patrimonio, cómo aceptan que una empresa que es concesionaria, que transporta gente, que es súper delicado, tenga patrimonio negativo por más de 115.000 millones a la fecha que pasó esto. ¿Ok? Y acumuladas, pérdidas acumuladas por más de 125.000 millones de pesos. ¿Okay? Vuelvo a insistir, información pública, esto es público, no he sacado nada que una persona como usted no pueda acceder a esto. Pero vamos a algo más detallado. Dice, en el balance de ese año, cuentas por cobrar entidades relacionadas sube de 10.000 millones a 71.000 millones. Y resulta que sacan del país a una empresa en Panamá, sacaron 66.000 millones. Entonces, ¿por qué le dicen al gobierno que no tiene plata? Con toda la dificultad que significa, tienen patrimonio negativo y más encima sacan 66.000 millones a una empresa relacionada. ¿Esto es fraude? No, no es fraude, porque el culpable de esto es quien hizo los contratos de no poner los temas puntuales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de oportunidad? Aquí presentaron una oportunidad, no está restringido. ¿Alguien me dijo que no podía tener pérdida? No. ¿Alguien me dijo que no podía sacar plata para afuera? No. ¿Alguien me dijo que...? No, entonces se puede. Entonces no hay fraude, es simplemente una operación contable tradicional de una empresa normal. Es más, si uno va a la nota 14 de esta empresa donde están las máquinas están depreciadas en un 92%. Es decir, todas las máquinas que circulaban en el 2007 de esta empresa estaban casi al 100% depreciadas. Es decir, no tenían ningún valor residual. Con todo lo que significa la seguridad de las personas. Y esto, por favor, vuelvo a insistir, información pública. Aurus. Aurus también es un caso bastante que se dio el año 2016, pero aquí hay otra cosa. El gerente de la empresa, porque aquí no estoy hablando del segundo, el gerente engañó a los socios y falsificó los instrumentos. Es más, tuvo tal capacidad el gerente de que tuvo la capacidad de engañar a la empresa que valoraba los instrumentos. Es decir, esta empresa en términos de compliance, le pidió a una empresa externa que valorara los instrumentos y esa empresa también fue engañada y no valoró adecuadamente los instrumentos. Ahora, esta es de las pocas empresas que ha transparentado que lo engañaron, porque hay muchas otras que posiblemente han sido engañadas y no han transparentado la información. Aquí hay estafa sí, pero aquí no es una estafa de ellos a público, sino que es una estafa interna de una persona que internamente los engañó. ¿Ok? Por lo tanto, es diferente en este caso. Pero ahí ven la persona que dio la oportunidad de engañar, hacerse determinados recursos sobre la base de engañar a las gerencias de las compañías. ¿Ok? Niño Chan. Este me encanta porque me dio hasta la mamá presa, por lo tanto este es un ícono. Pero Niño Chan es lo mismo. Chan no estaba en el mercado de valores, por lo tanto cualquier persona que quiso invertir con Chan no estaba en el mercado de valores. Y al no estar en el mercado de valores no puede ser, es un contrato bilateral, por lo tanto no puedo pedirle al mercado de valores, a la Comisión de Mercado o al Banco Central o a la entidad del mercado de valores que actúen, porque esto es un contrato entre dos personas. ¿Ok? ¿Y por qué se fue a Malta? Porque Malta es una parte que no tiene extradición y también ciertas condiciones especiales. Pero miren a mano derecha de su pantalla cómo tienen la estructura de Chan. No es que sea una empresa, la parte chilena de Chan está acá, en la parte roja que está a su mano derecha. Pero todo el resto son las otras sociedades. Entonces, cuando uno ve una empresa, no es que vea Chan en una empresa, ve 30, 40 empresas, esta es la estructura jurídica. Entonces, también es bastante complejo determinar un fraude cuando uno tiene que revisar una estructura jurídica bastante más complicada de la que uno se imagina. ¿Ok? Otro más, simplemente para entretenerlo. Fraude financiero, absolutamente echar fraude financiero. Pero lógicamente aquí no puede actuar el mercado de valores porque el mercado de valores no regula este tipo de entidades. Esta entidad no está en el mercado de valores. Por último, el tema de Intervalores, que es otra empresa que quebró, que es una corredora. No se olviden, por favor, que cuando sale el anuncio en los bancos, límite estatal de garantía de los depósitos, es por algo. ¿Qué está cubierto por el Estado? Las cuentas corrientes y los depósitos a plazo que deben ser dentro de los próximos 30 días. El resto no hay nada cubierto, ni siquiera un fondo mutuo. Por más que le digan que un fondo mutuo, no, o si está garantizado, no, no lo está. Aquí tienen otro que es Intervalores, que también quebró y les quitaron la licencia para poder operar. Pero vamos a los mitos y realidad. Miren, primer elemento.
En junio de 2018 le suspenden o le cancelan la inscripción para poder hacer como corredores de bolsa. Pero vamos a echar un poquitito. Miren, qué raro. En febrero, el balance del 2000, esto es para efecto de, esto fue el 2018, pero los balances del 2017 están con salvedades. Están con salvedades. Entonces, ¿cómo una corredora que es de fe pública aparece con salvedades? ¿Ok? Segundo elemento, aplica sanción. O sea, ya los directores en febrero del año anterior ya estaban con sanciones. Y sanciones por lo mismo, porque hablan con respecto al manejo de efectivo y al tema de las provisiones para mantener la liquidez. Es decir, lo mismo que salió con salvedades, por lo mismo había sido sancionado. Un año antes. Entonces, cuando a mí me dicen, no hay información, no, sí existe. Lo que pasa es que hay que ordenarla, hay que leerla y hay que ir buscando lo que está. Y miren, por favor, esto lo saqué antes que bajar a la página web. Miren, por favor, lo que dice, la credibilidad y confianza son nuestros principales valores. ¿Aquí hay fraude? Sí, absolutamente. Absolutamente, de todas maneras. Pero vean, por favor, los valores corporativos. Credibilidad y confianza son los principales valores. ¿Ok? Y para que no me digan que no toqué un caso de actualidad, el tema de lo que está pasando con Sayid. Aquí, pronóstico indefinido. ¿Por qué pronóstico indefinido? Porque, vuelvo a insistir, es muy difícil catalogar algo como estafa o que es un delito financiero. Es muy difícil, porque hay que ir a los papeles para poder determinar si, como dicen, sacó 400 millones, ¿por qué fue? ¿Fue por dividendo? ¿Fue directo? ¿Fue traspaso a empresas relacionadas? Entonces, decir realmente que aquí hay una estafa, no se puede decir. Y por eso soy categórico en ese sentido, que no se puede decir. ¿Por qué? Porque hay que ir a la operación, a la trazabilidad de la operación, para poder decir si efectivamente existe o efectivamente hay. Pero si hay algo interesante, y que yo lo pongo con fecha, esto no viene de ahora, esto viene desde el año pasado. Entonces también no es una historia que pasó hoy día, es una historia que viene hace bastante tiempo. Por eso que la historia hay que seguirlo y a los personajes hay que seguirlo. Y en este caso, a mi juicio, es juicio indeterminado porque no se puede decir. Por último, para los que les gusta, lean este libro, que se llama Cómo leer una rata. Lo primero, las buenas parejas en los buenos vecinos. Segundo, demasiado bueno va a ser verdad. Tercero, no cegarse por las tácticas llamativas. Cuarto, exclusividad, mármol y otras cosas no importan. Enforza lo consistente. Y hacer un buen due diligence es su trabajo y de nadie más. No le eche la culpa a un tercero. Y por último, les pongo dos, simplemente para ser simpático, Atrápame si puede, o Bernard Madoff, el monstruo que fue en Wall Street, que también es un personaje, digamos, de historia. Sé que estamos más o menos en la hora para el tema de las preguntas, así que, Nicole, te cedo voy a dejar de compartir mi pantalla para poder contestar las preguntas que han hecho. Traté de ser bastante sucinto, pero espero que le haya servido. Nicole, dale. Ya, oye, muchas gracias Jorge por tu exposición. Estábamos bien apurados, ojalá podamos ahora con las preguntas. Me dais 5 minutos más. Sí, no, yo creo que podemos tomarnos un poco más de tiempo porque se ve que hay mucho interés en todas las preguntas que han salido. Voy a empezar a leértelas en orden de aparición, ¿ya? Entonces quizás muchas preguntas ya las respondiste durante tu charla, pero vamos a ir viendo. Partimos con Ignacio Muñoz, que nos pregunta si se puede o existe un test que cuando uno contrata a una persona se puede detectar que pueda ser poco ético o no caer en discriminación. ¿Test de qué? Como de personalidad o algo así, para no contratarlo. Mira, yo creo que cualquier empresa debería analizar puntos básicos de la persona. Te doy un ejemplo. La empresa alemana donde yo trabajé me exigían un protocolo de ética. Y si yo no cumplía el protocolo de ética o cualquier pana, estaba despedido per se. Hay cosas que uno puede hacer, es decir, en los exámenes psicológicos debería salir ciertas cosas. Pero en general, fíjate que yo encuentro muy bueno el tema de los códigos de ética y los comportamientos. Es más, en el caso de los alemanes, me pareció extraño que mi contrato como gerente de finanzas estaba en Alemania y no en Chile. ¿Pero por qué si yo estoy aquí en Chile? No, ¿por qué? Porque ellos ponían al gerente como un controller indirecto aquí en Chile. De manera que si pasaba cualquier cosa, no era potestad del gerente en Chile echarme la compañía, sino que era exclusivamente alemán. Entonces, hay cosas que se pueden hacer que efectivamente ayudan. Bien, muchas gracias. Fernando Miranda nos pregunta si las pirámides financieras no están penadas en Chile y si son estafas piramidales.
A ver, el problema es ver, como yo le dije en la charla, es re difícil, si uno va a la estafa, vuelvo a insistir, la estafa piramidal es que está condenada en la estafa, pero hay que comprobar que efectivamente es la estafa. ¿Y qué es lo que te inducieron a un error, que te causó perjuicio, que hay daño patrimonial, las relaciones de causalidad que le expliqué? No es que la estafa piramidal en sí no sea, el problema es cómo pruebo yo que existió un daño patrimonial, que efectuó un prejuicio y que las personas al hacer la estafa intentaron lucrar. Lo más difícil es eso, y me ha tocado muchos casos que lo más difícil es poder determinar el daño patrimonial porque muchas personas eh, hicieron algunas cosas sabiendas. Por ejemplo, haber firmado un contrato en Islas Vírgenes Británicas o efectuar transacciones para las cuales no tenían conocimiento y efectivamente firmaron documentos que tenían conocimiento. Entonces, ¿cómo compruebo una estafa si efectivamente la persona más pecó de ingenuo que la estafa? Por eso que hay que tener cuidado con algunas cosas. Más que no probar la estafa, es muy difícil probar la relación de causalidad para determinar si efectivamente es la estafa. Bien, muchas gracias. Ingrid Ores nos pregunta, ¿qué falta para que exista legalmente el fraude financiero? ¿Por qué no se ha cambiado legalmente este punto? Eso hay que preguntarle a los legisladores, pero yo creo que no, ya, es complicado el tema, porque en general habría que tipificarlo, y yo creo que es súper difícil tipificar un tema de este tipo. Es más, muchos de los fraudes que se han visto a conocimiento nacional en muchas otras áreas ha sido porque alguien ha delatado, más porque alguien ha descubierto el fraude, es porque alguien ha delatado y entregó los medios de prueba para determinar si existió la estafa o el delito tributario, todo. Pero es muy difícil porque tú necesitas la trazabilidad de la información. Entonces, por más que lo tipifiquen, existen las condiciones para poder detectar un fraude. No es que sea difícil, lo que es fácil detectar es las incongruencias que existen entre yo decía, el hemisferio cualitativo y cuantitativo. Eso es más fácil. Entonces, sí, aquí hay cosas raras, me llama la atención, pero determinar si hay fraude o no, entra en las relaciones de causalidad. Y ahí es donde necesitan la información, la trazabilidad y buscar todo lo antecedente, y eso es súper difícil hacer. Gracias. Nos preguntan si las IFRS son más flexibles que los antiguos PCGA anteriores. Los piratas siempre han existido, con IFRS o sin IFRS. Digamos, es un tema más de concepto. Sí, yo he visto que hay más laxibilidad con la IFRS que con los principios. En el tono, por ejemplo, en los modelos de determinación, por ejemplo, en las provisiones, en la determinación de las provisiones por año de servicio, o las provisiones de vacaciones, o las provisiones de contingencia, o los test de deterioro. Un ejemplo, me ha costado poco ver que empresas chilenas, cuando se hizo la migración, disminuyeran el patrimonio. La mayoría aumentó y tuvieron goodwill por valoración, más que detrimento, y en Europa se dio al revés, que mucho detrimento en vez de goodwill de valoración positivo. Yo diría que depende mucho, esto, más que la norma, es cómo se realiza y cómo uno la aplica, y cómo quiere controlar la aplicación de las mismas. Súper. Rodrigo Líbano nos pregunta, ¿a qué se debe que los auditores externos no detectan estos fraudes? Son dos cosas. Lo primero es porque lo que yo, en mi caso, yo me dedico más, por ejemplo, más que a auditar, que a analizar, y son dos conceptos diferentes. Los auditores auditan por materialidad, entonces de repente ven materialidad, revisan las cuentas, pero no hacen más auditoría forense o auditoría más de análisis. Entonces, como auditan por materialidad, ahí se producen algunos errores de distorsión de información. Lo segundo, a veces, y sin desmerecer a ningún auditor, porque lo soy, sino que a veces también auditores con poca experiencia les toca asumir empresas muy complicadas. Y a veces la presión que existe sobre los auditores es complicada. Mira en la Polar, donde tienes al mejor gerente de Chile y está ahí, ¿qué le vaya a decir? ¿Que hay fraude? ¿Le vaya a decir que está complicada la empresa? Es súper complejo. Cuando a mí me tocó iniciarme en mi vida laboral, ¿quién me auditaba? Un caballero que tenía como, en mi edad, hoy día como 50 años, llegaba y me decía, confiésate niño, y chuta, y ya, tráeme las cuentas, tráeme esto, y yo decía, me cagó, listo, ya cachó dónde estaba la paz. Hay que entrenar un poco más a los auditores en términos de técnicas de análisis, más que técnicas de auditoría. Y yo creo que hay que mejorar las técnicas de auditoría yendo a una técnica de análisis, para saber si la información cualitativa y cuantitativa están en el mismo orden, y si no están en el mismo orden, qué instrumento usar para detectar si hay incongruencia y dónde están. Yo te puedo decir que he hecho, y por eso lo invito al taller, he hecho muchos temas de modelos de análisis preventivos para detectar fraude, y que son bastante buenos.
pero nunca vaya a saber si fue o no. La única manera de detectar un fraude es que alguien hable. Perfecto, gracias. Sigo con una pregunta de Guillermo Rebolledo. Él dice, son dos preguntas. ¿Qué responsabilidad le atribuye a los procesos previos a los registros financieros como causa de fraudes? Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad le atribuye al dueño del proceso que muchas veces se escuda en quien no lo sabía? Algo le mencioné. Mira, en la mayoría he visto montones de empresas que tienen millones de procedimientos para certificarse ISO y una serie de procedimientos, y los elefantes pasan por el lado volando. Yo creo que lo principal es entender dónde están los problemas y dónde están las cosas esenciales. A veces nos preocupamos de las grandes cosas, lleno de procedimientos. Yo tengo una empresa que tenía casi 1000 y tantos procedimientos y los elefantes pasan volando todo el día. ¿Por qué? Porque no te van a aprender 1000 y tantos procedimientos, no lo van a aplicar, porque no están en el ADN. Por lo tanto, para que pase eso, tiene que estar en el ADN de las personas. Tienen que estar procedimientos súper sencillos, súper fáciles, que sean aplicables y uno pueda seguir. Pero fáciles, porque si no, vaya a tener que tener todo el día una persona a cargo de procedimientos, si no es inviable. O te dedicáis a los procedimientos o te dedicáis a operar la compañía. Por lo tanto, lo que uno hace es tratar de que las cosas básicas, normales que deberían estar. Los IVAs pagados, que no alteren las cuentas, son elementos básicos de ese. Pero de repente, como te vayas a las grandes cosas, dejáis de lado algunas técnicas que son mínimas y básicas. Y lo otro también, expertise de las personas. Hay que tener expertise para determinados cargos, no es llegar y poner cualquier persona. Gracias. También Guillermo Rebolleo nos pregunta por los casos de la Clínica Las Condes y SAP. Dice, ¿es verdad que las cosas o datos no desaparecen, pero es factible que un buen sistema simplemente evidencie algo que siempre ha estado malo? Sí, yo creo que sí. Y no es que se pierden. Existe la lógica antigua, ¿a qué le echamos la culpa de la cuadratura contable? Cuando a ti te van a pillar, o estáis pillados por algo, o tenéis muchas cuentas, ¿a quién le echamos la culpa? Por ejemplo, hay muchas empresas que para mejorar los resultados activan la existencia o activan costos y nunca la llevan a costo, hasta que en un minuto tenéis tanta activación que no hayáis como sacarte el tema. Entonces ahí a alguien le tenéis que echar la culpa. Y para mí, este tipo de cosas, cuando aparecen este tipo de cosas, y algunas más sabrosas que tengo por ahí, digamos, yo decía, no, esta es cuadratura contable, es decir, desaparecieron y cuadramos toda la carga que venía de Chapo. Y ahí tiráis todo, ya trae de los incobrables, la existencia, y ahí cuadra. Es una cuadratura contable, no, nada más. Una cuadratura de todas las cuestiones y dejáis balance saneado. Aprovechando que es clínica, sanitizáis los balances, digamos, por así decirlo. Jorge, en ese sentido, Esteban Carreño nos pregunta si no fue un error de los auditores externos que generalmente colocan a recién egresados para auditar. Es una parte de eso y por eso que también hay que tratar de capacitar a auditores e ir progresivamente. Digamos, tiene que estar con una persona al lado de experiencia. Fíjate que en Estados Unidos aprendí mucho con respecto, lo vi allá, lo que se llaman los mentores. En todos los procesos americanos, estoy hablando, no visto a nivel de auditoría, estoy hablando a nivel de colegio, a nivel de universidad, te colocan un mentor al lado. Y el mentor es la persona que te está enseñando. Los japoneses también tienen la misma técnica. No dejan solo una persona. ¿Cuándo la dejan ser? Cuando el mentor determine que está en condiciones. Entonces, el concepto de mentoría, de apoyar e ir acompañando, yo creo que se ha perdido en el tiempo y sería una muy buena. ¿Qué significa? Poner a una persona de más capacidad con una menos para que vaya aprendiendo y vaya revisando. Y eso se ha perdido. No es que dejes al auditor solo, porque lo han hecho y me consta, pero también no puede, la persona es egresada, tiene que trabajar y tiene que aprender. ¿Dónde aprende? Pero yo creo que sería bueno que tuvieran el concepto de mentoría, que significa acompañar al auditor joven para que vaya aprendiendo, de manera y después se va cumpliendo el ciclo, porque es la única manera de auditar bien. Bien, muchas gracias. Ahora para el caso de la Polar, Rodrigo nos pregunta, ¿cuánta culpa tienen los clasificadores de riesgo y los auditores externos? Mucha culpa, mucha culpa. Yo creo que los red flags, que yo les di algunos y tengo como 10 más, pero eran evidentes. Y eran tan evidentes que ni siquiera era para una persona, te estoy hablando que no tenía información confidencial. Estamos hablando, si una persona tabulaba la información que existía en términos reales y alguna información cualitativa adicional que yo puedo poner encima, le debería llamado la atención. Si era obvio. Yo te di tres cosas, pero era tan obvio que decir, ¿cómo no se dieron cuenta? Lógicamente hay culpa al mercado y sigue a ser culpa. Yo a mis alumnos le conocen la Polar, para que están aquí, los que son mamás, para una mamá, todos los hijos son bonitos.
y van a ser bonitos siempre. La Polar es un hijo feo, es feo, y va a seguir siendo feo, a mi juicio. Disculpen, sé que hay una persona que está inscrita, no sé si está, que está en la Polar, pero es fea, y tú te das cuenta, después vuelven a repetir. ¿Y qué para mí es el juicio? Y puede ser un juicio de valor que voy a tratar de no ver, pero disculpa. Cuando hicieron la suscripción de acciones, teníais el balance negativo, teníais la cagada antes. Y las personas hicieron una ronda en un hotel para vender las acciones. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Deshacerse las acciones que alguien por ahí, sin mencionar nada, algunos tenían las acciones por ahí en cartera y las largaron. ¿Por qué? Porque sabían que era un cacho. Y si tú calculas algo que yo he hecho con los alumnos de finanzas de primer año de universidad, el calculáis un PE, era negativo, era imposible, si la acción iba a bajar. Entonces, ahí hay un daño patrimonial y dada la información, debieron haber suspendido esa emisión de acciones o que el mercado haya entregado información más concreta. Es lo que le llaman algunos por ahí acción timba. Ya. A Gallardo, no desconozco el nombre, dice, si nos puedes comentar el caso Frey. ¿Podemos hablar de esto? No puedo, porque soy el perito del caso. Disculpa, porque yo soy el perito del caso y el que hizo los informes financieros del caso. Entonces, prácticamente reventó por un informe mío. Entonces, no puedo hablar directamente del caso porque es un proceso judicial que está abierto y es reservado. Bien, no hay ningún problema. Avanzamos entonces. Ingrid Oros nos pregunta, ¿qué multas o cómo fichan a aquellas empresas que hablan de pérdida de información por migraciones de datos, sabiendo claramente que esto podría ser un fraude? Eso es difícil. Yo nunca, hasta ahora he hecho varias migraciones con SAP, con Soflan, con Defontana, con varios, no se pierden los datos. Puedes tener errores, digamos que a lo mejor no te cuadran un par de errores. Pero en una migración, si tenéis dudas, la mayoría de las veces que hemos migrado datos tenéis dos maneras. La hacéis directamente por sistemas, que se hace por archivos planos, que uno migra la información, y la otra es en la manual. Cuando uno tiene duda que no puede hacerlo manual, se hace, por sistema o por archivos planos, se hace manual. Conserváis la antigua contabilidad y se traspasan los saldos para evitar cualquier traspaso de fondos. Pero perderte 12.000 millones en un traspaso de información, eso está mal hecho el proceso. O intencionalmente aprovecháis la coyuntura para cuadrar la contabilidad. Gracias, Jorge. Jesús Pérez nos dice, en Estados Unidos entiendo que sí hay fondos con garantía de hasta 250 millones de dólares. ¿Los conoces? No los conozco directamente, pero sí Estados Unidos tiene fondos de garantía y adicionalmente en Estados Unidos hay un tema diferente a Chile, que es un poco que se modificó en Chile a contar del 2018, que es el daño a la fe pública. En Estados Unidos, la sanción que tiene el daño a la fe pública está catalogado casi a la par de un cuasi delito de homicidio. Por eso, si tú ves la sanción a Bernard Mau, le tiraron 150 años de cárcel y murió en la cárcel. Y allá te vais para adentro. No hay clases de ética ni de buena conducta, no, allá es para adentro al tiro. Entonces es diferente. Aquí en Chile se modificó a contar de octubre del 2018, que salió la ley que se llama, lo que se llama administración desleal, que significa que hoy día los directores, si hay un fraude entre la compañía, no pueden declarar, no tenía idea, no sabía, y ahora no es solamente ir a tomar café los directores, son responsables. Y existe, si hay un fraude dentro de la compañía, se considera administración desleal. Por lo tanto, hoy día, a contar de cualquier fraude del 2018 para adelante, que están involucrados los directores, se considera, hay una pena por administración desleal. Existe. Bien, muchas gracias. Sigo con la pregunta de Michael, que nos dice, ¿cómo se pueden cumplir las metas bajo presión sin caer en el fraude? Yo creo que ese es el gran objetivo y él tiene razón y lo consultaba al principio. El problema es que nosotros hemos sido un poco coherentes como sociedad y eso, vuelvo a reiterar, yo trabajé en una empresa alemana como gerente de finanzas y fíjate que una de las cosas que me enseñó la empresa alemana, que ellos eran súper consecuentes con las metas, jamás te pusieron una meta para arriba, las metas estaban definidas de acuerdo a situación económica, coyuntura económica del país y tú definías las metas y si las metas estaban bajo la proyección que uno podía esperar, te decía por qué, y lo explicaba y punto. Lo que pasa es que aquí las metas son metas, y estamos hablando a todo nivel. Me ha tocado ver esto desde ejecutivas de factoring, ejecutivas de leasing, ejecutivos de banco, a cualquiera. Lógicamente, vaya a tratar de captar a un cliente a como dé lugar. ¿Por qué? Porque si no, te vaya a tener. Te doy otro ejemplo de cosas que ya ni siquiera estafa, es fraude. Me tocó el otro día por una empresa que asesoro revisar, porque la empresa se atrasó 30 días en pagar un leasing, y una empresa le cobró
por esa tasa mora 48%, 48%. A tasa acumulada a final de año son 560%, y le publiqué 2 artículos de lo mismo. Y eso, yo sé, ¿pero por qué? Claro, porque cuando aplicáis el interés mora, la máxima convencional, pero le aplicaste los gastos extra, y esos gastos extra, como están en el limbo, se los cobraron, y 48%. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué más? Es donde el mercado tiene que entender un poco, algunas cosas de mercado deben cambiar y algunas cosas súper rígidas. Por eso es bueno hoy día la SA que sacó la ley del denunciante anónimo, que es súper bueno. Que hoy día hay un premio por el denunciante anónimo, pero cuidado, con antecedentes, porque si no están los antecedentes también se vuelven contra. Eso lo encontré bastante bueno en el fondo para la SA. Bien, voy a avanzar con una pregunta de Natalia Alcaíno. Dice, hola, yo trabajo en la unidad de investigación de la CMF. Uno de los principales desafíos que tenemos hoy son las empresas de asesorías financieras, en particular que ofrecen criptoactivos. Nosotros no tenemos regularizados los criptoactivos. La pregunta es, ¿cómo podríamos distinguir aquellos exchanges o brokers que operarían correctamente versus los fraudes financieros por este concepto? Ups, bien difícil. ¿Por qué? Porque si ella me pregunta a mí, Nica, yo a cualquier persona no le metáis en criptomonedas bajo ningún contexto. Y es lo que pasó con los bitcoins, como han desplomado. Porque hoy día no son monedas validadas, son monedas que operan y están en otros países sí están operando y son transaccionales, pero aquí en Chile no están dentro del mercado de valores. Todavía están bastante fuera, no han sido aceptadas por el mercado de valores íntegramente, independiente que uno las puede operar o no, pero inclusive existió en un minuto la chaucha, que no sé qué pasó, la voy a averiguar qué pasó con la chaucha, que existió una criptomoneda, se va a dar la chaucha, Sí. pero en general es súper complejo, porque la forma de operación no es tan fácil. ¿Cómo cuánto están operando, cómo regulan las transacciones, si puede dividir la criptomoneda? Realmente son nuevos mercados. Gracias a Dios, hasta ahora no son monedas de curso legal, son monedas de curso alternativo. Y por eso muchas de las criptomonedas se han usado para fraude o para lavado de dinero mayoritariamente. Bien, siguiendo en esa línea, Natalia nos dice qué es lo que se espera de la CMF frente a los fraudes financieros dados por plataformas de inversión de criptoactivos. Lo que yo espero o no esperaría es que lógicamente tomen las medidas pertinentes e informen al mercado. Y en ese sentido le aprovecho felicitar porque ha hecho una muy buena labor. Por ejemplo, deberían publicar en un banner todas las empresas que están con salvedades, todas las empresas con las que están con abstención de opinión, todas las empresas que están con sanción. A mí me llega un documento que yo me suscribí y me llegan todos los días todas las comunicaciones oficiales que llegan de las empresas. Y por ejemplo, un auditor fueron sancionados, otros fueron sancionados, otras empresas sancionadas. Entonces es bueno hacer como un resumen de información con respecto de que la información, ¿te acuerdas que hablábamos de asimetría de información? Que la información sea asimétrica, que todos la tengamos. O sea, si una persona quiere invertir en una corredora, ver cómo está en términos de si ha tenido su balance con salvedades, si no ha sido sancionado, porque hay corredores que han sido sancionados y otras también han tenido salvedades. Entonces es bueno tener la información para que haya tranquilo espíritu. Yo creo que esa es, más que la pega interna, es cómo les transparente lo que ellos ven, que también hay información reservada, para que la persona pueda tomar una buena decisión. Ahora, vuelvo a insistir, la CMF es excelente, porque está toda la información en línea para cualquier persona, prácticamente, yo la llevo desde prácticamente desde el año 2000, que está toda la información en línea, no hay nada que no esté. Entonces, para mí es extraordinario, porque tienen todo. Gracias, Jorge. Patricio Bravo nos pregunta por la nueva regulación de las operaciones de agentes de inversión, Ley Mordaza en Chile. ¿Es efectiva para evitar estafas? No, absolutamente no. No te va a hacer que una estafa debe ser por una ley mordaza, lo van a hacer por debajo, lo van a hacer otra cosa. Lógicamente, yo creo que la ley fue específica, Feliz y Forrado. Lo que pasa es que Feliz y Forrado, un poco la crítica que se hacía es que afectó al mercado de capitales, porque las sugerencias movían en cierta manera los cambios de fondo y ese te cambia la estructura en términos de ¿cómo se llama? ¿Cuál es la combinación de portfolio? Pero yo voy a algo más concreto. Yo aquí al que le echo la culpa no a Feliz y Forrado. ¿Para qué hacer una ley mordaza? Si, oye, aquí hay un deber de la AFP es custodia de mi fondo. ¿Por qué le tengo que decir dónde invierta mi fondo? Ella debería sugerirme a mí. Y aquí es donde yo voy al revés.
¿Por qué existe una ley mordaza? Porque estaba Felice Forrado que sugería, oye, yo le echaría la culpa a la AFP que debieron haberme sugerido dónde van mis fondos, no al revés. Ellas son los custodios de mis fondos, entonces aquí estamos equivocados. Es la carreta ante los bueyes y el pollo ante la gallina, como tú quieras. Pero yo creo que aquí hay una opción súper fácil. Se equivocó el perfil, sobre todo de la Superintendencia de Pensiones, que es un organismo que debería, a mí sugerirme, o sea, yo debería tener todos los meses, Jorge, esta es la sugerencia, cámbiate de fondo porque estamos mejor, y ellos van regulando mi rentabilidad. No que, puta, estaría en el D, estaré en el B, puta, cagué, va a la cueva. No, ahí es responsabilidad para mí directa de la ASFP y la Super de Pensiones, sin lugar a dudas. Es al revés el tema. Ya, gracias Jorge. Roberto Soto dice, actualmente, ¿qué empresas están mostrando señales para poner atención o para estudiar más en detalle? ¿Hay rubros más propensos al fraude que otros? ¿Podemos hablar de Sí, eso, Jorge? mira, hay rubros más propensos, sobre todo, por ejemplo, a los que les gusta aporte, te dan porte. Sobre todo las empresas que tienen baja rentabilidad y alta competición son más de esa al riesgo. ¿Por qué? Porque tenéis mucha competencia, hasta hay mucha fijación de mucha competencia entre precios, entonces cuando empezáis a bajar, ¿hasta dónde bajáis? Entonces eso pasó con los pollos, con el papel ticho, pues son de alta competitividad y en la alta competitividad se tiende a tender a ponerse de acuerdo porque si no termináis sin rentabilidad. Entonces por ahí podría ser alguno. Pero es difícil porque hay que empezar a investigar y revisar cada uno. Yo tengo ciertos casos, estoy investigando por ahí, pero tengo que llegar más a conclusiones más específicas. Y te doy un dato, ¿eh? Yo en mi caso... cometí un error una vez de decir que una empresa estaba cometiendo fraude, tenía todos los antecedentes y que prácticamente la empresa se creyó contra mí y perdí de hacer clase en una universidad. Hay que tener Entonces, cuidado. sí, es muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque es lógico. El tema de dar un nombre o dar un tema es súper complejo si tú no tienes los antecedentes reales y tienes que comprobarlo. Entonces, es súper complejo el tema, no es así tan fácil como, porque si yo me declaro que después soy inocente, yo me quería ir contra los que dijeron que era ladrón. Claro. Ya, avanzamos todavía, ya estamos pasados en la hora, nos quedan varias preguntas, pero yo creo que vale la pena tomarnos unos minutos más. Avanzo con Karina, dice, si el fraude se puede actuar en la oportunidad, ¿se deben establecer controles antifraude? ¿Dónde Sí, está el trade-off en el costo-beneficio de implementar este tipo de controles antifraudes? mira, los fraudes van a cometerse siempre. Lo primero, el primer cortón es no darle la oportunidad. Y más que en los fraudes, en los sistemas propios de cómo funciona una empresa. Y eso no se trata de hacer, por eso te digo, es una empresa donde tiene 1000 y tantos procedimientos, para todo, hasta para ir al baño hay procedimientos. Igual una defensa es buena. Entonces, yo creo que lo que uno debe hacer es tener conciencia. Primero, contratar bien las personas. Los sistemas de autocontrol se van siendo. Es decir, por ejemplo, que una persona no sea indispensable en el cargo, las rotaciones, que hay ciertas técnicas que son normales, el tema de las claves, el tema de la contraposición en términos de los giros de cuenta, hay cosas que son súper sencillas. Lo que pasa es que estamos pensando en modelo elaborado, no, ¿sabes qué? Hay que volver a las antiguas prácticas que eran súper buenas y súper sencillas. Bien seleccionar a la persona, ver el historial, ver dónde venía, investigar un poquitito. Hoy día está San Google para poder investigar. O sea, tienes herramientas para prever y no generar la oportunidad. Pero te doy otro ejemplo. ¿Qué pasa si una persona te está administrando 30.000 millones y le pagáis 500.000 pesos? Difícil. Y giráis todos los días cheques. Sí, no. O sea, intrínsecamente no puedes hacerlo. Tiene que haber compatibilidades con los cargos, con remuneraciones, con determinadas cosas, porque si no se te va a producir sí o sí. Va más allá, sí. Wilfredo Castillo nos dice, ¿existe algún estudio sobre inteligencia artificial para detectar el fraude? No que yo sepa, pero sí se está trabajando mucho en lo que se llama blockchain. Y blockchain va apuntado a ese tema. Y se ha trabajado mucho a nivel de blockchain. De blockchain, el tema del manejo de información. No sé si estudios de fraude específicos, pero sí en custodia y manejo de información y chequeo de información. Una de las cosas que ha hecho eso, por ejemplo, fue la creación del Depósito Central de Valores, que eso nació en la misma fecha por el tema de lo que pasó con Inbelín, con el tema del endoso de los documentos del Banco Central. Entonces ahí dieron y crearon una entidad específicamente para poder controlar el tema, los endosos de acción y poder controlar determinadas cosas del mercado, que ha sido súper valioso.
Bien, muchas gracias. Voy a leer las últimas dos preguntas. Quedaron otras en el tintero, pero por honor al tiempo van a quedar ahí. De todas formas, todo lo que has dicho engloba la gran mayoría de las preguntas que ya se hicieron. Esteban Carreño nos pide tu opinión, Jorge, respecto a la nueva estructura de la CMF. Yo creo que la potencia está potenciando mucho, están haciendo muy buena pega, sobre todo el fiscal Andrés Montes, con el que me ha tocado varias veces declarar por otra compañía, ha hecho una muy buena pega, una muy buena labor y crearon cierta unidad muy fuerte en términos de fiscalización. Yo creo que ha sido a falta que un solo ente súper potente controle el mercado. Falta todavía, como yo digo, algunos engranajes para que funcione bien, pero yo creo que hoy día es una buena entidad. Sobre todo, y vuelvo a la felicitación, digamos, puede que muchos no la conozcan, pero vayan a la página web de la Comisión de Mercado Financiero. Está toda la información de todas las compañías que transan o han transado, y está física desde el año prácticamente 2000 para adelante. Y eso es un tremendo logro, porque eso se llama tener la simetría de información para poder investigar, y lo puede hacer cualquier persona, ni siquiera necesita clave única, se hace directo. Entonces, ha sido muy bueno el tema. Y ojalá fuera con una condición muy parecida al Banco Central, con cierto nivel, que eso es lo que le falta, yo creo, una autonomía completa para regular el mercado. Y otra de las cosas que yo le sugeriría es que más que las empresas contraten a la auditoría, yo creo que la CMF debería designar las auditorías por empresa. Ella debería designar, no que las empresas contraten a la auditora, porque ahí se genera un vínculo contractual, sino que, oye, la que contrata es la CMF, la empresa va a tener que pagar, lógicamente, la auditoría, pero quien designa es la CMF, más que la propia empresa. Bien, buena idea. Miguel Guajardo nos dice, la última semana han ocurrido o se han sabido de dos situaciones de desvío de fondos, caso Latam y SAIE. ¿Cómo se podría definir estos? ¿Fraude, omisión de información, etcétera? Mientras tanto, en el limbo. ¿Por qué? Generalmente, una condición que se da mucho es que cuando las empresas van a quebrar, empiezan a desviar fondos. ¿Y qué significa? Traspaso de deuda empresa relacionada, retiro de bonos, retiración. Los americanos están cuestionando muy fuerte a LATAM por una relación en una de las relacionadas, mayoritariamente. En una de las relacionadas, y están viendo el tema de las deudas, cómo se traspasaron determinadas fondos a una relacionada que tenía, lógicamente, ligada a determinadas personas. Pero lo importante es que uno no puede decir fraude o no, porque hay que determinarlo, y ahí está lo difícil, porque la línea entre un fraude y una operación contable financiera normal es muy delgadita, muy. Pero sí son casos que, mira, hay una cosa que sí a mí me deja tranquilo: tocaron solo americanos, y al tocar solo americanos, los americanos no perdonan. Y en ese sentido, el caso de SAIE tocó tan solo americano, y en el caso por la negociación, y en el caso LATAM también tan solo americano. Por lo tanto, al tocar solo americano, los americanos no perdonan. Y en ese sentido le pasó y los americanos ni a la FIFA la perdonan. ¿Por qué? Porque los fondos de la FIFA tocaron solo americanos. Y al tocar solo americanos, ahí sí que no hay tutía. Bien, muchas gracias, Jorge, por tan excelente presentación, por todos los datos que nos entregas. Voy a leer una pregunta de Pablo Méndez para que podamos cerrar. Él quiere saber sobre el taller. ¿Qué herramientas veremos en el taller y si es posible conocer un poco más en detalle? Mira, la idea del taller, lo que yo les voy a enseñar en el taller, primero, qué es lo que son los fraudes, cómo se detectan, y les voy a enseñar un modelo de detección de fraude, que es el que yo ocupo mayoritariamente, y que no solamente les va a servir para detectar fraudes, sino que les va a servir también como para analizar bien las compañías desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Lo que trato de decir, ¿dónde están enmarcados los fraudes? ¿Qué es lo que son? ¿De qué se tratan? ¿Dónde se han producido? Vamos a tratar casos de fraude, claro, con información más completa, en la que yo ahora tratar toda la data, un poquito más la data, pero tercero, enseñarle un modelo para que puedan detectar un fraude. Ahora, vuelvo a insistir, el fraude no lo vaya a detectar nunca, hasta que alguien no hable o no tenga la información, pero sí la herramienta necesaria para que pueda determinar si el hemisferio cualitativo y el hemisferio cuantitativo están en orden, y si no, cuáles son los red flags que estáis sacando para poder determinar si existe por lo menos decir, mira, aquí me merece duda potencial de que hay cosas que no cuadran. Ese en el fondo es lo que apunta el taller, y vamos a trabajar todos los casos de actualidad, inclusive hay algunos que lo ocupo, que son de bastante información, les paso la información en Excel, tabular, y después voy a decir, mira, esto pertenece a esta empresa.
Excelente. Jorge, partimos el 12 de agosto con el taller. Estoy dejando ahora en el chat el link para que puedan ver el programa completo del taller, las fechas y el formulario de postulación para los que estén interesados. Y eso, ¿quieres decir algunas palabras de cierre? Sí, solamente agradecerles, sé que estuvo harto la concurrencia, gracias por haberme Sí. aguantado estos minutos y en realidad a mí me apasiona este tema, soy buen cazador, tengo buen olfato y soy buen cazador, pero me gustaría traspasar el conocimiento también a otras personas porque es bueno y esto es sano para el mercado, para las personas. Y sobre todo, gracias por ese inscrito, sé que fueron hartas personas y lo que necesiten, por favor, siempre estoy disponible para lo que quieran, para lo que necesiten y en general mucha gente ha sido alumno mío en la CMF, en los bancos, en general tratamos de todo lo que tenemos de información lo podamos compartir en términos académicos. Y lo segundo, súper importante, todos los comentarios que hay aquí son académicos, por favor, para que no se entienda que no hay de culpar a nadie, sino que simplemente una discusión académica un poquitito más profunda, ¿no? Bien, no sé si estás leyendo los comentarios del chat, pero todos te están agradeciendo. Dicen que la charla estuvo excelente, como siempre, muy claro, profesor. Y muchas felicitaciones y agradecimientos por parte de... Después te voy a mandar el resumen del chat. Si quieres, ¿Bien? después te mando la PPT por si alguien quiere tenerla, te la mando en PDF para que la tengan, no tengo ningún Ya, problema, al contrario, encantado. sí, les recuerdo que esta charla también está siendo grabada y la vamos a dejar subida en nuestro canal de YouTube. Desde mañana la van a poder ver. Y si requieren entonces la presentación, nos pueden escribir al mail donde les llegó el enlace de acceso para acceder a la charla. Responden ese mail y nosotros ahí podemos seguir comunicándonos. Bien, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los asistentes que se quedaron hasta el final. Tuvimos un pic de más de 150 personas. Y eso, que tengan todos muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar por ahí. Gracias, Buenas Nicole, tardes. cuídate. Igual Chao, gracias a nos vemos. ustedes. Chao. Cerramos ahora con unos videos. Chao.